¿Quién soy yo? ¿Quién es uno? Uno es su historia, los momentos que componen un relato, como si fueran fotos de un álbum. Pero si esto fuera una mentira, si hubiéramos empezado desde un punto de partida falso, ¿seguiríamos siendo los mismos? ¿Qué ocurre con el tiempo que uno pasó sin saber realmente quién era? ¿Se puede recuperar? En Argentina, cerca de 500 chicos, en su mayoría recién nacidos, fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Sus padres fueron desaparecidos o asesinados, pero sus abuelas nunca dejaron de buscarlos. La genética le dio algunas respuestas y así supieron que era posible identificar a sus nietos con un 99,99% de certeza a partir de la sangre de sus abuelos. El próximo paso era la restitución y ese camino pasaba necesariamente por la justicia. Nosotros empezamos por buscar a los máximos responsables, porque Videla, Macera, Agosti, algunos ya se habían muerto, Vignone, todos. Y vamos bajando en la escala de responsabilidades. Faltaban los civiles. Civiles cómplices como Martínez de Oz, por ejemplo. Los jueces. Entonces yo cuento la anécdota de Michel. No hace mucho, Michel estaba en uno de los juicios nuestros. Un hombre que, cuando yo creo haber encontrado una pista yo no sabía si era varón o mujer, era antes del año 80. Un familiar me dice, mira, en la casa cura tengo una amiga y me dijo que ingresaron una nena de forma muy rara, estuvo 2 días y la egresaron. ¿Por qué no averiguás? Me dice. Bueno, fui a la casa cuna sola y le digo a la que estaba atendiendo, usted sabe que yo vengo para saber de una chiquita que ingresó en tal fecha y quiero saber qué destino le dieron. Y había un libro, la mujer lo saca y lo mira. Dice, bueno, no sé, pero acá... Y no sé por qué se va la mujer. Y yo, como una maestra, digo, leí al revés, ¿viste? Con el cuaderno al revés, leí el nombre de la nena y el nombre del juez, que la había egresado inmediatamente. Y me lo voy a ver. Y bueno, no me recibe, me salen a recibir, yo supongo que serían custodios o que yo quién. Cuando le conté quién era y a qué iba, me manda a decir que no me iba a recibir y que dejara de buscar si no quería aparecer en una zanja. Yo lo tomé como una flor de amenaza, pero igual seguí trabajando y buscando. Claro, este hombre, yo había leído el nombre del juez, no se me borró nunca. Después aparece él siendo juez de la democracia. Cuando las abuelas iban a los primeros juzgados, donde habían presentado alguna denuncia, el maltrato del Poder Judicial era terrible. Al principio te prestaban la cara y después no hacían nada, nunca hicieron nada. A mí un juez me dijo, porque yo pensaba que mi hijo podía ser el chico que tenía Bianco, el médico que actuaba en Campo de Mayo.
Y yo le digo, doctor, Bianco está en Paraguay. Tenemos el domicilio, dónde trabaja, todo. ¿Cuándo va a ir a pedir la extradición de Bianco? Y me mira y me contesta. Por suerte estaba Estela conmigo y un abogado en aquellos tiempos. Madariaga, mis tiempos no son sus tiempos. Y yo casi me levanto y lo cago una trompada en la jeta. Y ahí me agarró Estela del brazo, pues me estaba incorporando para pegarle. Así te trataba. En democracia, las políticas de derechos humanos fueron variando a través de los años y de los diferentes gobiernos. Con Alfonsín nos reunimos 2 veces. Estaba el doctor Rabosi, estaba un montón de gente, y yo le dije, este es mi escrito, lo que voy a hablar. Entonces, en vez de esperar que yo hablara, leyó a Alfonsín y se enojó. Pero señora, dice, ¿cómo me vienen a decir que no hemos hecho nada? Y es cierto, eso le decía yo, que en realidad de los niños nada. Habíamos hecho un montón de cosas, pero de los niños nada. No encontrábamos los niños en ese momento. Ante el alfonsinismo, digamos, en el contexto de impunidad que se da con las leyes de evidencia de vida y punto final, la apropiación de niños queda por fuera de esas leyes. No era sencillo conseguir las restituciones porque socialmente había mucha discusión sobre qué sería lo mejor para esos chicos que en ese momento tenían 8, 9, 10, 11 años. He firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria. Después tuvimos todo el periodo del menemismo, donde más por ideología del menemismo era no investigar. O sea que él quiso borrar del mapa el tema de los derechos humanos. Perdonó, le dio amnistía a los condenados por la justicia, etc. Fue una vergüenza. Desde que el presidente Kirchner asumió, estamos en una política realmente activa, proactiva de defensa de los derechos humanos incuestionable. Entonces, eso se ve también con la justicia. La justicia argentina no es algo separada de la ideología que está en el poder ejecutivo. En 1987 se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos por medio de la Ley 23.511. El Banco de Datos Genéticos nace en esta primera etapa de la democracia, durante el gobierno de Alfonsín, donde presentamos un proyecto de ley que fue, consensuado en el Parlamento, y en el 87 esta ley se sanciona, con algunas correcciones y algunas cosas. Una ley imperfecta, porque ahora la corregimos. Claro, ya en el 2009. Pero sirvió para que necesitábamos la ley y para que los jueces la respetaran. Porque llevarle a un juez la orden o el deseo de que se analice una criatura, presunta nieta, en un banco, algunos decían no. Entonces, con una ley no se puede decir que no. El ingreso de una persona al banco, ya sea familiar o ya sea un joven que duda de su identidad, en los primeros tiempos, hasta la creación de la CONADI en el año 98, era a pedido de los juzgados intervinientes. La persona concurría con su oficio judicial, o bien el oficio judicial se lo hacía llegar al banco con anterioridad, y se tenía que realizar lo que marca la ley, porque el banco se rige por la ley de creación, la 23.511, sus decretos 700/89 y posteriormente 511/2009, en la cual se tomaba fotografía, huellas, dígito pulgar, derecha, y lo que llamamos consentimiento informado. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona sabe para qué vino al banco, a realizarse qué tipo de estudio y qué es lo que se va a hacer con su muestra y su patrón genético.
Una vez que se hace la identificación, pasa al box de extracciones. La muestra de elección para el banco es sangre para poder tener una cantidad suficiente de material genético por si surgieran en el futuro otras metodologías que pudieran aplicarse a la identificación. Y de ahí en más comienza la pericia de extracción del ADN de las células, o sea, extraerlo de todo ese del conjunto de células que componen la muestra hemática, y se ingresa la muestra a todas áreas consecutivas, el área de ADN mitocondrial, nuclear, el área de cromosomas sexuales y el área de histocompatibilidad, hoy ya biología molecular. El banco es el perito, no tiene que conocer el expediente, no sabemos cómo llegaron a esa persona, sabemos lo que tenemos que hacer desde que esa persona ingresa al banco y qué informe emitimos al juez. Ahí termina la intervención. Un paso muy importante en la lucha de las abuelas fue la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad en 1992, la CONADI, un organismo estatal creado para la búsqueda y localización de los niños desaparecidos durante la dictadura. Yo creo que Menem no se dio cuenta de lo que firmó. Y después, en la época de la Rúa, que tampoco se dio cuenta de lo que firmó, se crea la CONADI por ley. La CONADI es un lugar del Estado donde todos los jóvenes que dudan de su identidad, después de una investigación, pueden realizarse con validez legal los análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Por qué las abuelas exigían que fuera el Estado quien proporcionara los medios para restituir a sus nietos? ¿Y qué hacía entonces el Estado con respecto a ello? ¿Dónde están los niños que nacieron? Lo que ha hecho la dictadura es establecer una persecución, asesinato en masa, robo de bebés, en un plan orquestado, como demostró la propia justicia, que involucró complicidades, que involucró falsificación de documentos, que involucró no devolver los bebés nacidos en cautiverio a las familias biológicas. Por lo tanto, si es el Estado el que en momento de dictadura hizo todo eso, es un deber del Estado democrático encontrar la verdad. ¿Quién soy? ¿De dónde vienen mis recuerdos? Caras, manos que se mueven, abrazos, una habitación, las vueltas en una calecita, un color. Son recuerdos lejanos, desdibujados, pero que están en mí. ¿Qué pasaría si me los quitaran? ¿Seguiría siendo yo mismo? Soy Alejandro Pedro Sandoval. Sé que nací el 28 de diciembre del 77. Mis apropiadores me habían inscrito el 5 de abril del 78 y me hacían llamar Alejandro Adrián Rey. Su apropiador era una persona que venía del área de gendarmería, pero estaba en el área de inteligencia. Y como todo, él lo tenía todo programado, ¿no? Entonces, 2 semanas antes o 3 semanas antes de que él quede detenido, o sea, que lo llame la justicia y quede detenido, él hace como la previa de prepararme a lo que se iba a venir. Se largó a llorar, yo lo miraba, no entendía nada. La primera vez en mi vida que yo lo veía llorar, o sea, lo primero que se me cruzaba era que falleció alguien o qué es lo que pasó. Entonces, cuando yo logro calmar lo que dejé de llorar, él me agarra y me dice, pidiéndome disculpas, me dice que yo soy adoptado e hijo de desaparecidos. En 1987, durante un juicio de apropiación, un juez mencionó por primera vez la palabra identidad.
El derecho a la identidad hoy es un derecho de rango constitucional superior a cualquier ley por los tratados de derechos humanos que se incorporaron a la Constitución Nacional. Es el derecho de la persona de conocer su origen, su extracción familiar, su extracción cultural. Es un derecho social. No es que yo pueda decir, yo no quiero que conozcan mi identidad. No se puede decir eso, es decir, porque es un derecho social. Es lo mismo que yo no puedo decir, bueno, yo quiero disponer de mi vida. No, hay bienes que son indisponibles, ¿no? Y que tienen protección al más alto rango legal, que es el rango constitucional. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño se reunió en Nueva York en 1989. Los artículos 7 y 8 de la Declaración, conocidos como las cláusulas argentinas, establecían que el niño tenía derecho desde su nacimiento a un nombre, una nacionalidad y a conocer a sus padres en la medida de lo posible. Además, declaraban que era deber del Estado la preservación de su identidad. Y en el caso de que un niño fuera privado de ella, el Estado debía restituirla. Por convención internacional y por tratados internacionales que prácticamente todos los estados, y por cierto el argentino ha firmado, existe lo que se llama la legislación internacional de los derechos humanos y la obligación de los estados de investigar las violaciones a los derechos humanos, sobre todo aquellas de lesa humanidad. Esa es una obligación de los estados que no se pueden desentender. O sea que no es simplemente el respetar los derechos humanos, el no ponerse a torturar gente o a desaparecer gente. No es una obligación pasiva la de defender los derechos humanos, es una obligación activa y parte de esa obligación activa es la de investigar toda vez que haya habido violaciones a los derechos humanos y castigar a los culpables, o sea, producir justicia. Si un día descubrimos que nuestra identidad está construida en base a una información falsa, ¿podemos decidir que no queremos saber quiénes somos realmente? ¿Tenemos derecho a eso? Son chicos que son hoy esclavos todavía de esas personas, aunque se hayan casado, aunque vivan solos. ¿Cómo? Les dicen, ¿cómo vos vas a ir a hacerte los análisis? ¿Me vas a hacer eso a mí? Yo que te crié, yo que te cuidé, yo que te di educación. ¿Vas a matar a tu madre? Y les echan culpas. Y los chicos, por fidelidad, dicen, no quiero saber nada. Voy a hacer trampa, voy a hacer que no se sepa. El tema de las culpas que uno empieza a acarrear, que era sentirme responsable de la detención de la persona que yo pensaba que era mi viejo. Y a su vez también sobre la persona que pensaba también que era mi mamá, o sea, sobre mis apropiadores. Cuando va a pasar lo del allanamiento, me llama mi apropiador a mi casa, me pide que lo vaya a visitar. Lo voy a visitar en la prisión, que seguía estando en Campo de Mayo, y ahí es donde me cuentan de que van a hacer un allanamiento, en 48 horas te van a llegar a tu casa, vos lo que tenés que hacer es entregar estos objetos. Yo cuando lo miro me había dado una toalla, un cepillo de dientes, una remera, un peine y no me acuerdo qué otra cosa más. Entonces a mí me agarró como un ataque de risa, como diciendo, wow, mirá lo que yo tengo que hacer, lo que está pasando, las cosas que se están moviendo a mi alrededor que yo no me daba cuenta. Y veo pasar al perro, entonces lo agarro, lo miro y le digo, bueno, ya que vamos a hacer todo mal, hagámoslo por completo. Agarré el cepillo de dientes, le lavo los dientes al perro, con la toalla lo sequé, con el peine lo peiné, lo miro y le digo, no le voy a poner la remera, ya está, con esto ya está. Y con la toalla le había secado el hocico. Entonces él se reía de la situación de lo que yo estaba haciendo. Yo la verdad que no me di cuenta de lo que estaba haciendo. O sea, él me estaba haciendo fraguar un allanamiento y yo en realidad le estaba fraguando el allanamiento que él quería que fragúe.
Y me acuerdo que hará un año atrás, uno de los abogados de abuela me dice, mirá, si vos no hubieras hecho esto que hiciste con el perro, a vos nunca te hubiéramos encontrado. El tema de los chicos apropiados llegó 2 veces a la Corte Suprema de Justicia. En el año 2003, la Corte aceptó la negativa de una joven a realizarse el análisis de ADN porque era mayor de edad. Con una nueva composición de la Corte, en el año 2008, se estableció la obligación de realizar los análisis, aunque los jóvenes estuvieran en desacuerdo. Pero aún hacía falta que esto quedara establecido por una ley. Había que actualizar la ley porque científicamente había quedado... Ya no podíamos hablar de prueba hemática. Teníamos que empezar a hablar de ADN. Entonces, así se actualiza y se logra la nueva ley del banco, donde ya la validez del allanamiento está totalmente legalizado en el Código de Procedimiento y que la prueba no puede ser no hemática, sino una célula de tejido. El problema central en todas estas legislaciones que dicen proteger los derechos personalísimos de las personas que se niegan a dar material biológico para hacer el análisis es que aquí ha habido crímenes, sean individuales o sean masivos de lesa humanidad, y esos crímenes, el Estado es responsable de resolverlos. A veces hay un poco de mito alrededor de esto. Por ejemplo, cuando uno deja una huella digital, cuando va a hacer su pasaporte o su documento de identidad, se pinta con tinta los dígitos y apoya contra un papel. En ese apoyar no solamente queda tinta, también quedan algunas células que se descaman de la piel, que tienen núcleo y que tienen ADN. Y nadie diría que se niega a poner una huella digital porque ahí podría haber células que... O sea, quiero decir que las cosas van cambiando porque las leyes se hacen en base al conocimiento, a las costumbres. Y bueno, hoy en día conocer la identidad a través de una muestra biológica es, a mi entender, mucho más importante si está relacionado con un delito, con un crimen, que la negativa, que la privacidad a no dar parte de tu cuerpo. Cuando vos pones una huella digital estás dando parte de tu cuerpo. Cuando ya un adulto hoy, presunto nieto, te dice, yo soy dueño de mi vida y no quiero saber, y hay una presunción fuerte de que puede ser, tiene obligación. Hoy, pero eso es bastante reciente. Sí, sí, sí. Claro, es una obligación porque es un delito de acción pública. Es un delito que no prescribe. Es un delito que afecta a todos. Sí, de lesa humanidad. O sea, que existan chicos desaparecidos en la Argentina afecta a todos. Nos afecta y nos va a afectar mientras exista uno. Y afecta a la humanidad. Entonces, es un delito que es obligación del Estado resolverlo hasta las últimas consecuencias. Si es o no, hay que saberlo. Y la voluntad del chico la consigue el juez diciéndole de sus derechos y sus obligaciones. Tiene derechos a saber, a tener su verdadera identidad y obligación ciudadana de no transgredir la ley que como adulto lo obliga, porque la prueba la lleva en su sangre, la prueba del delito la tiene en su sangre. En 1977 las abuelas de Plaza de Mayo comenzaron su lucha y en todos estos años hubo muchísimos avances y la ciencia fue de gran ayuda. La identidad es hoy un derecho humano reconocido en nuestra Constitución, pero la búsqueda continúa. Todavía hay más de 400 jóvenes que viven sin saber realmente quiénes son y sus familias lo siguen buscando.